Donald Trump versus Hillary Clinton. Definitivamente en el tercer debate, pues también Hillary Clinton queda arriba de Donald Trump y ya depende de las encuestas, pero está entre 6 y 9 puntos por encima la candidata demócrata sobre el candidato republicano. Un candidato sui generis, porque muchos republicanos no quieren apoyarlo y mucho menos públicamente a Donald Trump. El mismo Paul Ryan, que para mí ese sí va a ser el próximo presidente republicano, ya sea dentro de 4 años, ya sea dentro de 8 años, pero el próximo presidente republicano se llama Paul Ryan. Definitivamente no se llama Donald Trump. Y gracias a Dios. Gracias a Dios porque ya comienzan a aparecer estudios bastante serios, estudios bastante rigurosos, que demuestran el impacto que pudiera tener sobre los mercados de capitales una victoria de Donald Trump. Recuerden, y aquí lo hemos señalado, que de acuerdo a su política económica lo que se puede pronosticar es una recesión a nivel global. Una recesión a nivel global porque Donald Trump señala que va a aumentar los impuestos a las importaciones que van desde otros territorios hacia los Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos importa de otros países y le va a poner un arancel. ¿Para qué? Para que de esa manera se encarezcan y al encarecerse, pues la producción nacional pues aumenta. Y esto lo busca hacer porque supuestamente con esto aumentaría el nivel de empleo. La realidad es que no. La realidad es que si Donald Trump hace eso, eso repercutiría negativamente sobre la capacidad de crecimiento de la economía y de generación de empleo, lo cual impactaría negativamente, por ejemplo, a México, a República Dominicana, a cualquier país que tenga un comercio muy estrecho con los Estados Unidos. Y esto obviamente que impactaría a su vez negativamente sobre el bienestar de las poblaciones, por ejemplo, mexicana o dominicana. Con relación a México, se ha visto claramente que cada vez que Donald Trump tenía indicios de que podía ganar las elecciones, es decir, que daba 2 o 3 declaraciones que le aumentaban su popularidad, como por ejemplo en mayo, junio, julio, ahí en ese periodo, pues inmediatamente el peso mexicano se depreciaba. El peso mexicano perdía valor porque lo que suponía el mercado es que si ganaba Donald Trump y ejecutaba su política económica que iba a ejecutar, pues iba esto a repercutir negativamente sobre la capacidad exportadora mexicana y al reducirse su capacidad exportadora iba a haber menos divisas. Al haber menos divisas, esto produciría una depreciación del peso y ante esa expectativa, entonces se depreciaba hoy. Eso para que ustedes vean cómo es que funcionan los mercados. Ante una expectativa, se mueve el precio hoy. En este caso, el precio de la moneda, el tipo de cambio. Peso mexicano, dólar norteamericano. Pues bien, desde que hemos visto que Donald Trump comienza a caer en las encuestas, pues el peso mexicano se fortalece. En el tercer debate se sabe que lo ganó la candidata Hillary Clinton porque el peso mexicano se apreció. El peso mexicano se apreció, se fortaleció y por eso la gente percibe que Hillary Clinton ganó. Pero hay otro estudio que señala que un triunfo de Donald Trump, y ahí ustedes pueden ver en su pantalla una nota en el Financial Times donde dice que un triunfo de Donald Trump permite predecir una incertidumbre, volatilidad en los mercados y dice que esa victoria pudiera llevar a una caída en el precio de las acciones entre 10 y 15%. Entre 10 y 15%. El estudio es este. El estudio es este que está acá. Es de la Brookings Institution. Ahí ustedes lo pueden encontrar. Está elaborado por el profesor de la Universidad de Michigan, Justin Wolfers, y del Dartmouth College, Eric Sitzewitz. Sitzewitz sería el coautor de Justin Wolfers. Ese estudio, pues ahí se determina, utilizando pues econometría, determina cuál es el posible impacto basado en el primer debate. En ese primer debate se vio que en la medida que pasaba el debate, fíjense acá, aquí lo tengo, lo pueden ver ahí en su pantalla, fíjense acá, esta línea, la línea verde, es la probabilidad de que la candidata demócrata ganara las elecciones. Ahí se tenía algo más del 62% y vemos cómo en la medida que iba pasando y se acercaba al debate, pues
se mantenía relativamente constante en alrededor de ese 62, 63%, 62.5%. Tan pronto comenzó el debate, que está de 9 a 11 aquí marcado, comenzó a aumentar la probabilidad de que Hillary Clinton pues ganara. Y en esa situación ahí vemos que al final termina con 6 puntos adicionales de probabilidad de que gane las elecciones, en ese primer debate, de que gane las elecciones Hillary Clinton. Y ese aumento de probabilidad, fíjense que luego del debate se queda relativamente estable, en 68.5 más o menos, lo cual significa 6 puntos con relación al inicio. Ese incremento que hubo ahí de la probabilidad de que gane la candidata demócrata está correlacionado positivamente con esto, que es el cambio en el S&P futuro. Es decir, el S&P es el Standard & Poor's Index. Ese es el S&P, recuerden que son 500 grandes empresas que están cotizando en bolsa en los Estados Unidos y que se utilizan para el precio de sus acciones para calcular un índice. Ese índice es el S&P y en la medida que cambia se puede calcular pues lo que pudiera ser el retorno promedio de esas empresas. Algunas suben, algunas bajan y de acuerdo al peso que tienen en ese índice pues se sabe cuál es finalmente el impacto del mercado en términos generales. Pues bien, lo que se vio acá en esa línea ahí que ustedes tienen en su pantalla, que aquí en mi computadora se ve morada, me imagino que en su pantalla también. Esa línea ahí, fíjense que justamente antes del debate se desploma, pero acá, o sea, se desploma porque estaba creciendo en 0.2, pero se desploma y se coloca prácticamente en 0 al inicio del debate. Inmediatamente comienza el debate, fíjense cómo tan pronto Hillary Clinton comienza a golpear a Donald Trump y Donald Trump, obviamente, a cometer errores y errores, fíjense cómo el S&P comienza a subir, pero ese es el S&P que usted está observando, ¿no? Porque recuerde que de 9 a 11 de la noche, cuando está sucediendo el debate, el mercado está cerrado. Pero a futuro, no. Es decir, a futuro se llevan a cabo transacciones. Se llevan a cabo transacciones a futuro de ese índice. Y esto es lo que se está viendo acá que está subiendo. Y después que termina el debate, fíjense que el índice se queda bastante alto. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Que la probabilidad de que ganara Hillary Clinton aumentó de 6 puntos y al mismo tiempo el índice se incrementó en 0.71%. Si eso usted lo anualiza, ese incremento que hubo, 0.71, si usted lo anualiza y calcula lo que pudiera ser el retorno, pues estamos hablando de que pudiera suceder que si gana Hillary Clinton las elecciones, pudiera aumentar el precio promedio de las acciones en alrededor del 12% en los Estados Unidos. O lo que es lo mismo, si ganara las elecciones Donald Trump, es probable que cayese el precio promedio de las acciones en los Estados Unidos en 12%, o 13, 14, 15%. Depende porque hay un margen. En econometría usted tiene lo que se llama una estimación central o puntual y al mismo tiempo tiene un rango, un mínimo y un máximo, que usted lo calcula con una probabilidad determinada, por ejemplo, 95% de confianza. Pues bien, lo que se está viendo acá es que si gana Donald Trump, la economía sufriría porque su mercado de valores, en este caso el índice de S&P, caería en un 12%. O si gana Hillary Clinton, aumentaría a 12%. Y eso es algo que estaría obviamente mandándole un mensaje a los votantes, diciéndole, miren, si usted vota por este caballero que usted ve acá, que es Donald Trump, pues entonces el mercado sufriría. Y si el mercado sufre, usted sufre. ¿Por qué? Porque se ha estimado que por cada dólar que baja el mercado de valores y se destruye riqueza financiera, por cada dólar de destrucción de riqueza financiera, cae el consumo en 7 centavos. Oigan bien, por cada dólar que cae la riqueza financiera, que es la riqueza que yo poseo al yo invertir en acciones o bonos, por cada dólar que cae el nivel de riqueza financiera, mi nivel de consumo disminuye porque yo me siento más pobre, aunque tenga muchísimo dinero, pero me siento más pobre.
Y al sentirme más pobre, reduce esto el consumo. Y al reducir el consumo, eso impacta sobre la demanda agregada en términos generales. Y al disminuir la demanda agregada en términos generales, eso reduce las importaciones que realizan los Estados Unidos. Y al reducir las importaciones en los Estados Unidos, ¿quiénes se impactan negativamente? Países como República Dominicana, que le venden a los Estados Unidos. Países como México, que le venden mucho a los Estados Unidos. Y eso obviamente que es algo negativo para su población. Así que este estudio de Justin Wolfers es algo muy interesante. Se lo recomiendo. Yo lo tuiteé el día viernes, tuiteé esta información, lo pueden buscar. Recuerden que en mi cuenta de Twitter es @AristiEscuder, @AristiEscuder es mi cuenta de Twitter. Ustedes pueden ahí buscarlo. Luego, para la semana que viene, lo que puedo hacer es también comentarlo en el blog, ese estudio, Justin Wolfers, para que ustedes pues simplemente puedan entrar en el blog o entren en el blog y con eso puedan bajar el estudio. Definitivamente se ve que Donald Trump no le conviene a los Estados Unidos y obviamente no le conviene a países como la República Dominicana. Vámonos a la pausa.